Bueno, buenas noches. Mi nombre es Virginia Marina. Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y médica especialista en oncología clínica. Y esta noche actuaré como moderadora de este encuentro virtual. En conmemoración del mes de los cuidados paliativos, Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral organizó este espacio virtual para tratar esta temática en las distintas etapas de la vida. Como bien sabemos, podemos analizar que existe un largo recorrido de la medicina paliativa a nivel mundial, pero a pesar de eso, sabemos que también hay un alto grado de desconocimiento en la población general. Es por eso que motivó brindar espacios como este, donde podamos abordar el tema con conocimientos, ¿no es cierto?, que puedan aportar no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en la que vivimos. Por eso es que el propósito de este conversatorio es poder dialogar con profesionales que se desempeñan en este terreno y también poder interactuar con el auditorio virtual, ¿sí? El cual, bueno, está conformado por docentes, graduados, estudiantes y público en general, a quienes desde ya les damos la bienvenida. Bueno, para poder llevar adelante esta actividad hemos invitado a dos profesionales de la salud que ahora voy a presentar. Están aquí presentes la doctora Lucrecia Francia. Buenas noches, Lucrecia. Buenas noches. Lucrecia es médica especialista en pediatría y en neonatología y también integrante del Comité Nacional de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y también estamos con la presencia del doctor Blas Ceballos. Buenas noches, Blas. Hola, buenas noches a todos. Hola, Vir. Buenas noches a todos de vuelta. Gracias por estar acá. El doctor Blas es especialista en clínica médica y en cuidados paliativos. Y ambos, tanto Lucrecia como Blas, son docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Les agradecemos a Blas y a Lucrecia, bueno, esta invitación. Bien, para comenzar este espacio vamos a interiorizarnos en algunos conceptos, ¿sí? Entonces por eso le vamos a preguntar a Blas, a ver si nos puede definir qué son los cuidados paliativos. ¿Te parece, Bien. Blas? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Vir. Bueno, a ver, como definición de cuidados paliativos hay muchas definiciones. La OMS tiene una definición que es brindar un alivio, brindar una ayuda, paliar, como su nombre lo dice, paliar un sufrimiento de una persona que va más allá de los síntomas más comunes que nosotros conocemos, como podría ser el dolor, o como lo que más comúnmente se asocia. Para traducirlo al llano y para que todos lo entendamos, porque muchas veces las definiciones lo que dicen las definiciones complican un poco las cosas. Cuando nosotros hablamos de cuidados paliativos, hablamos de una rama de la medicina, no hablemos de especialidad, porque en realidad es una parte de la medicina. Yo creo que la medicina tiene que trabajar toda en conjunto. Es una rama de la medicina que lo que va a hacer es brindar una atención integral al paciente, que no va a ser cualquier paciente, es un paciente que tiene unas características particulares. ¿Cuáles son? Son pacientes que tienen enfermedades que se denominan incurables. Antes se creía que solamente las patologías incurables o que solamente se dedicaban a la atención del cáncer. Con todos los avances de la medicina, con todos los avances que hubo y con la prolongación del pronóstico de vida, han aparecido patologías que, si bien son mortales porque no tienen cura, que no son las patologías que son de inmediata mortalidad, como podría ser una enfermedad neoplásica avanzada. Entonces, el cuidado paliativo es un cuidado integral de la persona, con todo lo que eso conlleva. Es la atención de no solamente 1, 2 o 3 síntomas, sino es la atención de todo. Que esa atención puede ser de
horas, puede ser de días, de meses o de años, que no necesariamente va a ser llevada a cabo solamente por un profesional, donde ese cuidado paliativo no va a ser solamente desempeñado por el médico, sino que los cuidados paliativos, en ese intento, en esa intención de brindarle lo mejor al paciente, que repito y recalco, no es brindarle una cura, porque nosotros los que hacemos cuidados paliativos no vamos a curar a nadie, sino que le vamos a brindar a veces un confort, a veces un alivio del dolor, a veces un alivio de otros síntomas, o a veces solamente un acompañamiento, porque la persona no necesita todo lo demás, sino que necesita sentirse acompañado. Entonces, los cuidados paliativos no los vamos a realizar nosotros solos como profesionales médicos, sino que los vamos a realizar en un equipo. Anteriormente la medicina se llevaba a cabo lo más unipersonal posible. Muchos habrán escuchado que el médico todo lo podía, el médico solo era el que se paraba arriba de un escaloncito y él era la única voz cantante de todo. Lo que se fue cambiando y lo que fundamentalmente hacemos nosotros y lo que hacen cuidados paliativos en el mundo es trabajar en un equipo. Solo no podemos trabajar contra nada. Llámese una enfermedad, llámese un paciente o llámese un paciente que es una persona que tiene una enfermedad o que lleva adelante una enfermedad. Entonces, el equipo siempre está conformado por muchos profesionales. A veces participan más activamente unos, dependiendo de lo que se necesite, a veces participan más otras personas. Siempre va a haber un médico, siempre va a haber un enfermero, siempre va a haber un profesional que va a ser un psicólogo o un psicólogo especialista en cuidados paliativos o que se ha formado más en cuidados paliativos. Tenemos fisioterapeutas, tenemos kinesiólogos, tenemos fonoaudiólogos. Es un equipo muy grande donde todos participamos. ¿Para qué? Para brindarle una atención integral al paciente a lo largo de su vida. Como dice una frase que es, te voy a acompañar hasta que mueras, digamos, porque la persona es persona hasta que muere, sea poco o sea mucho, sea una enfermedad incurable o no. Gracias a Dios, con el correr de los años, y si bien nosotros en Santa Fe tenemos relativamente poca difusión y poca experiencia en cuanto a los años de evolución en otras ciudades, no hablemos de otros países, pero en otras ciudades esto está mucho más desarrollado. Gracias a Dios se está llevando a cabo un montón de concientización y fundamentalmente la gente y el paciente empieza a conocer más acerca de lo que son los cuidados paliativos. Porque muchas veces hemos escuchado, y siempre con Virginia y con Lucrecia lo hablamos, muchas veces escuchamos el concepto de, no, ya no hay más nada que hacer, vaya que la atienda el paliativista. Y no hay nada peor que a una persona le pueden decir, porque no solo sabía que se podía morir, sino que ya le decretaron la muerte antes de tiempo. Entonces, muchas veces cuando llegan a nosotros, llegan con una idea de que nada, nosotros no vamos a hacer nada o nadie puede hacer nada. Y siempre le decimos lo mismo, probablemente no te vamos a curar porque nosotros no, o porque, no nosotros, porque sería muy omnipotente de mi parte, sino la medicina no puede curar lo que vos estás padeciendo, pero sí te podemos acompañar, sí podemos hacer todo para que vos estés lo mejor posible. Y aparte, también eso nos lleva a pensar y nos hace recapacitar mucho, porque uno dice, cuando atiende este tipo de pacientes y cuando fundamentalmente son chicos jóvenes, bueno, yo no hago pediatría como Lucre, pero cuando son personas que no tendrían que morirse, en el inconsciente colectivo uno no tendría que morirse, imagínense que todos sabemos que algún día nos vamos a morir allá a lo lejos, a los 200 años, pero imagínense que a uno le dicen, tenés una enfermedad incurable, te vas a morir, la vas a pasar mal y nadie va a hacer nada por vos porque yo no te puedo operar, él no te puede tratar y vos no te vas a curar. Eso es desgarrador, eso es tremendo. Y por eso es que muchas veces la participación de los cuidados paliativos es tan importante. No digo más importante que la especialidad primaria, sino que hay que trabajar en conjunto, que muchas veces es lo más difícil de que se entienda porque la mayoría de los médicos están acostumbrados a hacer su propio tratamiento, su propia atención y que el otro le haga la otra atención. Lo que nosotros intentamos es, desde nuestro lugar, intentar acomodar o agrupar y que todos estemos a la atención de ese paciente o que todos le podamos brindar lo mejor. Sea que alguno participe más, sea que otro participe menos. Vir, no sé si se entendió o no, pero voy de vuelta, si no.
Está perfecto porque quedó bien claro una pregunta que iba a hacerte, Blas, acerca de que si quienes llevan adelante o quienes desarrollan los cuidados paliativos son solamente los médicos. Lo dejaste bien en claro. No, otra de las cosas que por ahí quería aclarar es que en esta intención de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, y para que se entienda, trabajar en grupo no es que vamos 7 profesionales a la vez a atender un paciente. Lo atendemos por ahí en momentos diferentes, en situaciones diferentes, pero todos somos un equipo, todos sabemos qué le pasa al paciente, el paciente sabe que cuenta con todos nosotros, que yo creo que es fundamental a la hora de que el paciente se sienta confortable. Vuelvo a decirles lo mismo de antes, uno hasta que no lo vive de cerca no sabe lo que pasa. Nosotros nos asustamos porque tenemos 2 líneas de fiebre y creemos que tenemos coronavirus y nos vamos a morir. Imagínense una persona que sabe que efectivamente se va a morir, necesita de todo el grupo de profesionales. Pero va más allá también de nosotros, porque una de las cosas que me olvidé de decir, que es muy, muy importante, es que participan con nosotros también ayudantes, acompañantes, colaboradores, gente que participa desinteresadamente en, más allá de leerle un libro o acompañarlo al baño o quedarse unas horitas con ese paciente porque no tiene nadie que lo acompañe, son gente que son colaboradores desinteresados. Es como la gente o las mamás que tejen para donar una frazadita, es un montón de gente que uno hasta que no empieza a conocerlos o hasta que empieza, voluntarios, ahí está, no me salía la palabra, perdón, hasta que uno no empieza a conocerlos, y son gente que son totalmente desinteresadas, muchos han pasado por alguna situación similar, pero participan y colaboran con nosotros muchísimo. Se me escapan algunos profesionales también, pero hay un montón de gente que participa, hasta a veces tenemos ayudantes o voluntarios religiosos, dependiendo de la religión, dependiendo de lo que el paciente crea, dependiendo gente que hace otras terapias alternativas, la profe de yoga, todos participan para que ese paciente tenga lo mejor posible, la mejor calidad de vida posible. Y siempre lo que yo me planteo, particularmente, sé que las chicas también, pero siempre lo que me planteo a la hora de atender a un paciente es ¿qué querría yo si estuviera en esa cama? Desde cuando hacía la residencia y teníamos que pinchar a un paciente 20 veces por día que no tenía sentido, hasta hoy cuando digo, ¿qué quisiera yo que me den cuando estuviese, Dios no quiera, estuviese en esa cama? Eso es más o menos lo que quería decir. Yo quisiera agregar, justo en el día de ayer hubo un webinar de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos que se llamaba Los Otros en Cuidados Paliativos. Y la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante. Hubo 3 exposiciones. La primera fue de una maestra, de una docente que hace, hablando de pediatría, ¿no? Hace docencia en la internación, o sea, la escuela hospitalaria. Otra de las charlas fue uno de los chicos que hace musicoterapia, y la tercera charla de una profesional que hace zooterapia. Entonces, en relación a esto que decía Blas, ¿quiénes pueden formar parte del equipo de cuidados paliativos? ¿Quiénes pueden hacer cuidados paliativos? Bueno, todas aquellas disciplinas que mejoren la calidad de vida del paciente que nosotros estamos tratando. Bueno, un poco para comentarles eso. Excelente, excelente, muy bien. Los aportes y queda, bueno, más que claro, ¿no es cierto?, la importancia del abordaje de la persona en todas las dimensiones, ¿no? Bien. Muchas veces hablo a los chicos que todavía no se han recibido, por ahí los médicos que si están conectados ya lo han vivido, lo han pasado, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y más cuando hablamos, como dice Lucre, de pediatría. Imagínense un nenito que está en una cama sufriendo con dolor y que venga un payaso, porque para nosotros es un payaso y nada más, pero imagínense un payaso que le saca 2 sonrisas, y si queremos pensarlo desde el punto de vista bioquímico y las endorfinas y todo lo demás, lo podemos pensar, pero imagínense desde la alegría de un chico de que venga un payaso, que le haga un globito y que uno dice, es una pavada, o que venga alguien que les toque una guitarra a una persona que esté internada en un hospice, que son los lugares donde muchas veces se internan, mejor dicho la palabra no es internan, sino que albergan a los pacientes con cuidados paliativos y que
es todo negativo, todo gris, porque es todo mucho olor a enfermedad, a muerte y más, y que venga alguien y que los saque un ratito de ese pensamiento, que les brinde una alegría, que les brinde un momentito, eso no tiene precio. Y muchas veces esas personas, sin desmerecer a nadie, son personas que no tienen estudios, que no son médicos, pero tienen ganas de colaborar, tienen ganas de ayudar, y esto es como cuando hay una inundación y caen todos a ayudar, y si vos que sabés hacer lo que necesite, no soy nada, pero sé hacer o hago lo que se necesite, y acá parece mentira, pero muchas veces el ayuda humana ayuda humana que no viene ni del gobierno, ni de la obra social, ni del sanatorio, además la ayuda humana, eso es fundamental y es muchísimo. Así es, apoyando lo que explicó Blas y Lucrecia. No sé si... Este voluntariado, ¿no es cierto?, que siempre existe en este lugar que mencionó Blas, que es un hospice, como bien dijo, que no sería un lugar de internación. Es más, a la persona se la suele llamar huésped, ¿no es cierto?, y trata de semejar lo más parecido que pueda ser a su casa, en un ambiente donde sí, enfermería se encuentra presente las 24 horas desde ya, y la atención, por supuesto, bueno, es continua, ¿sí? Hospicio o hospice. Bien, Blas, si tuviéramos que decir cuál es la población a la que se puede destinar un cuidado paliativo, la población objetivo, diríamos, ¿cuál es? ¿Quiénes son esos pacientes? Vos bien mencionaste, ¿no es cierto?, un paciente que puede tener, por ejemplo, bueno, el diagnóstico de un tumor avanzado, pero solamente en el ámbito de la oncología, diríamos. No. ¿O no? En realidad, como decía al principio, la población que podría ser o que recibiría los cuidados paliativos va en grupo etario, nada, de 0 a 100, porque toda persona puede requerir en algún momento de su vida que atención de cuidados paliativos. Como dice la definición o como habla la OMS, son enfermedades incurables. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a enfermedades incurables terminales que en el corto plazo. Por eso es como que se asocia cuidados paliativos a cáncer. Como hay muchas enfermedades que fueron, o muchas personas que fueron prolongando su periodo de vida y que en el contexto de las enfermedades los van deteriorando mucho más, nosotros pensamos que, o mejor dicho, los cuidados paliativos participan, por ejemplo, en cardiología, pacientes que tienen insuficiencias cardíacas terminales, que son aquellas insuficiencias cardíacas que vos no la podés mejorar del todo, no las podés curar, pero tampoco están para un trasplante de corazón. Muchas de las enfermedades neurológicas degenerativas, lo que puede ser un Parkinson avanzado, una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de las esclerosis laterales, las esclerosis múltiples, son todas enfermedades degenerativas, digamos, más o menos, pero que van a incapacitar al paciente, que el paciente va a tener o va a requerir un montón de atenciones, en el sentido de que no va a ser solamente que el neurólogo le dé una pastilla para que deje de temblar o para que pueda pensar un poquito más rápido. Son pacientes que van a tener dolor por espasticidad, son pacientes que van a estar postrados y en el contexto se van a escarar, son pacientes que van a estar sufriendo el abandono, porque muchas veces no se olviden de que las poblaciones grandes o los mal llamados ancianos en la cultura occidental a veces molestan, cuando en otras culturas que son un poquito más razonables que nosotros, son los líderes y son los que tienen más experiencia. Entonces muchas veces nosotros participamos o ayudamos en ese tipo de enfermedades pulmonares como un EPOC severo, un EPOC terminal, un paciente con oxígeno domiciliario, pacientes que tienen parálisis cerebral, pacientes que han tenido un accidente, que han quedado postrados o cuadriplégicos. Son pacientes que, si bien son enfermedades incurables, no van a tener un corto periodo de vida, o no se van a morir rápidamente, para ser más específico, pero van a requerir en el contexto de ese tiempo de vida un montón de cosas. A veces va a ser dolor, a veces será una infección, a veces será una sonda, y ahí es donde participa mucho el cuidado paliativo. Fundamentalmente lo hacemos con pacientes oncológicos, pero también se hacen en ese tipo de pacientes. Bien, gracias, Blas. Lucre, a ver,
este tema de los cuidados paliativos en todas las etapas de la vida, ¿sí? ¿Qué podríamos decirnos con el abordaje, ¿sí?, de los niños y su familia, ¿sí?, como unidad a tratar? De cuidado. Bien. Comunidad de cuidado. Exactamente. En cuidados paliativos hablamos del niño y la familia como unidad de cuidado o unidad de tratamiento, ¿sí? Eso es lo que para nosotros en cuidados paliativos, el niño y la familia es la unidad de tratamiento y es a donde van dirigidas las intervenciones, ¿sí? Yo, para contestarte esa pregunta, Virgi, voy a retomar un poco lo que dijo Blas de la definición de cuidados paliativos, porque en realidad de ahí es de donde se desprende, ¿sí?, qué tipos de niños necesitan intervenciones paliativas. Y como bien dijo Blas, los cuidados paliativos empiezan a surgir cerca del siglo XX, que es en el momento de la posguerra, donde probablemente los alcances de los tratamientos, de la ciencia, del diagnóstico no era tan importante, y donde había determinadas enfermedades que generaban preocupación, y donde el proceso de morir por efecto de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial empieza, digamos, como a cuestionarse empieza a cuestionarse eso que mencionó Blas de no hay nada más que hacer. Entonces, después de un tiempo, este abordaje humanístico, ¿sí?, holístico, empieza a aplicarse en el modelo en relación al cáncer y a los costos que tenía o que generaba el cáncer en el final de la vida. Y es cuando la Organización Mundial de la Salud en 1990 define a los cuidados paliativos como la asistencia científica, activa, integral de las personas con enfermedades terminales y la asistencia también a sus familias, ¿sí? Es decir, que acá en 1990 podemos hilar o entender hasta lo que se dice, por ahí uno escucha en el día de hoy, ¿sí?, la relación que hay entre cáncer, paliativos y enfermedad terminal, ¿sí? Como sabemos, muchos los relacionan paliativos, cáncer, muerte, ¿sí?, terminalidad. Bueno, y esa es un concepto que es del año 1990. Con el tiempo se fue cambiando este paradigma, ¿sí?, de atención y fueron surgiendo, como dijo Blas, otro tipo de enfermedades, como por ejemplo, él mencionó las enfermedades neurodegenerativas, el HIV-Sida, que son enfermedades que, como dijo él, no se van a curar, pero que tampoco no se van a morir ya en este momento. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 modifica o redefine el concepto de cuidados paliativos y lo define como un abordaje que mejora la calidad de vida del paciente y de las familias frente a problemas que están asociados a enfermedades, que ahí cambia el concepto, enfermedades que amenazan la vida, a través del alivio del sufrimiento y con una temprana identificación y evaluación precisa del dolor y de otros síntomas físicos, psicosociales y espirituales. Ya con esta definición del año 2002, vemos cómo la Organización Mundial de la Salud hace un corrimiento, ¿sí?, de la intervención solamente en la etapa terminal a otra etapa o a una intervención más precoz o más temprana. Y como si esto fuera poco, que vos me mandaste, creo, Virgi, uno de los archivos a principio de año, ¿sí?, este año, en el 2020, ¿sí?, se modifica nuevamente la definición de los cuidados paliativos. Hay una asociación que es la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, juntos con otras organizaciones internacionales muy importantes, se reunieron y decidieron modificar
la definición de cuidados paliativos. Y actualmente la definición que ellos promulgan es la asistencia activa, holística, de las personas en todas las edades, en todo el ciclo de la vida, que tienen un sufrimiento grave relacionado a una enfermedad severa, y hacen hincapié en las personas o en quienes están cerca del final de vida, y mantienen el objetivo principal de los cuidados paliativos, que es, o la finalidad principal de los cuidados paliativos, que es mejorar la calidad de vida del paciente, de la familia y de los cuidadores. Entonces, un poco en relación a tu pregunta de qué niños van a necesitar cuidados paliativos, ¿sí? Lo que yo te puedo decir es que van a ser todos aquellos niños que tengan un sufrimiento grave que se relacione con su salud, aquellos niños que tengan una condición limitante para la vida. ¿Y qué es esto de condición limitante para la vida o condición amenazante para la vida? Bueno, son aquellas condiciones en las cuales no existe una expectativa razonable, ¿sí?, de curación, y por lo cual los niños pueden fallecer, ¿sí?, por estas condiciones. ¿Cuándo? Como dijo Blas, en horas, días, semanas, meses o años. Por ejemplo, desde la pediatría yo te puedo decir, un recién nacido prematuro en el límite de la viabilidad que puede vivir horas. Ese niño necesita un abordaje paliativo. Un niño, un recién nacido de término, a lo mejor que tiene una condición grave, una insuficiencia respiratoria severa, una hipoxia intraútero grave, que puede fallecer en un momento agudo o que a lo mejor puede quedar con secuelas, ¿sí?, discapacitantes, y que eso le implique, ¿sí?, un acortamiento de su vida, que viva meses, años, pero con a lo mejor con complicaciones o con intercurrencias. La realidad es que en pediatría hay una amplia variedad de enfermedades que se consideran potencialmente mortales y que reducen la calidad de vida y la expectativa de vida que tienen los niños y que por ende necesitan de cuidados paliativos. Hay una asociación británica que se llama Together for Short Lives, que define 4 categorías de enfermedades en los niños que pueden ser mortales y que, como dije, pueden reducir la calidad de vida y la expectativa de vida, y mencionan o incorporan dentro de la categoría número 1 enfermedades que son potencialmente mortales, pero que existe un tratamiento curativo, que su efectividad, la efectividad de ese tratamiento curativo, no es segura. Y dentro de este grupo, o de esta primera categoría, por ejemplo, está el cáncer, ¿sí? Yo puedo brindarle al niño que tiene cáncer un tratamiento, pero no sé qué va a pasar, no sé cómo van a resultar las cosas, ¿sí? En la segunda categoría tenemos enfermedades que la muerte, en donde la muerte, digamos, prematura es inevitable, pero que pueden existir largos periodos de tratamiento intensivo a prolongar la vida, ¿sí?, y a permitir que el niño se desarrolle o se desempeñe en actividades normales de la vida cotidiana, como por ejemplo la fibrosis quística, las distrofias musculares, el HIV-Sida. Dentro de la categoría 3 podemos encontrar enfermedades que son progresivas, que no tienen un tratamiento curativo, donde el tratamiento que se va a ofrecer es pura y exclusivamente paliativo, ¿sí?, pero que el niño puede vivir años, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, las mucopolisacaridosis, las enfermedades neuromusculares. Y la última categoría, en la última categoría, que es la categoría número 4, ahí podemos encontrar enfermedades
que son irreversibles, pero a diferencia de la otra, ¿sí?, de la categoría 3, son no progresivas, que pueden causar una gran discapacidad y pueden favorecer, una gran discapacidad en el niño, y pueden favorecer al desarrollo, como mencionaba antes, de complicaciones de la salud y por ende un aumento de la probabilidad de muerte, de una muerte prematura, como por ejemplo la encefalopatía crónica no evolutiva, la famosa parálisis cerebral, o por ejemplo lesiones cerebrales o lesiones espinales secundarias a traumatismos o accidentes de tránsito. Yo como pediatra, por ahí, cuando hacía la residencia, y estaba en contacto con un montón de patologías, de niños con patologías, bueno, o sea, me preguntaba a ver qué otra forma de abordaje se podía, o uno como médico podía implementar en el acto médico, en el quehacer médico. Entonces, bueno, cuando empecé con todo esto de los paliativos, una de las preguntas que me surgieron es ¿por qué es importante el cuidado paliativo pediátrico? ¿Sí? ¿Por qué sería tan importante? Esto que estamos hablando, que yo estoy hablando desde lo pediátrico, ¿es algo frecuente o es algo que pasa una vez cada tanto? Y la realidad es que en el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, que es de este año, de 2020, dice que cada año 1.2 millones de niños necesitan de cuidados paliativos en el último año de la vida, y que cerca de 7 a 9 millones de niños en todo el mundo pueden beneficiarse de los cuidados paliativos. Y vuelvo a repetir, el abanico de enfermedades o de afecciones, condiciones que requieren cuidados paliativos en pediatría es mucho más amplio que en adultos, porque la verdad es que se incluyen entidades o condiciones que solamente las podemos observar en los niños que mueren tempranamente en la etapa neonatal, afecciones neonatales, anomalías congénitas, enfermedades congénitas, anomalías genéticas, afecciones neurológicas, o no sé si escucharon hablar de las enfermedades poco frecuentes o las enfermedades raras. Y para hablar un poco o para dar algunos números, que no sé si habrá alguno de los chicos que se han anotado en la electiva de paliativos, que lo habíamos charlado cuando yo di la clase, que les dije que cada año hay cerca de 20 millones de personas que necesitan cuidados paliativos en el último año de vida. 20 millones de personas en el último año de vida. Y muchas más antes del último año de vida. Así que la verdad es que yo, para contestarme a la pregunta que yo me hice, ¿no?, que si son importantes los cuidados paliativos, tanto pediátricos como de adultos, creo que la respuesta es sí, son importantes porque la verdad es que se necesitan porque son condiciones frecuentes. Excelente, Lucrecia. La verdad que, bueno, muy, muy claro y contundente el mensaje desde ya. Muy claro. Gracias. Lucre, se supone que para poder brindar esta atención, no nos quedemos solamente con pediatría, ¿no? Pero para poder brindar esta atención, desde ya que sabemos que se necesita un accionar de políticas públicas, ¿no?, que tengan que estar basadas en leyes, ¿sí? ¿Podés contarnos un poco cuál es el recorrido actual, o más que el recorrido, la situación actual? ¿Sí? Sí. Bueno, no sé, Blas también por ahí me puede ayudar, pero sabemos que las medidas necesarias para el desarrollo de una política pública en cuidados paliativos, necesitamos 3 puntos por lo menos considerar. La primera es que haya una política gubernamental que garantice, digamos, la integración de los sistemas o de los servicios de cuidados paliativos
en la estructura y en el financiamiento del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Como segundo punto, y un poco esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Una política educativa que respalde la formación de los profesionales de la salud, de los voluntarios, como hablábamos, y de la comunidad, que la comunidad sepa que existen y cuál es la finalidad. Y el tercer punto es el de una política de medicamentos, ¿sí? De que se pueda garantizar la disponibilidad y la accesibilidad a medicamentos que son esenciales para el manejo, como decía Blas, de los síntomas del paciente, principalmente del dolor, pero puede haber otros síntomas, pueden surgir otros síntomas. Como sabemos, el dolor es uno de los síntomas más frecuentes y más graves que sufren los pacientes que necesitan de cuidados paliativos y también sabemos que los analgésicos opioides son esenciales para el tratamiento del dolor, moderado y severo, ¿sí? Pero también sirven los opioides para tratar otros síntomas que se asocian a un montón de enfermedades progresivas y en estado avanzado. En este reporte que yo les comentaba de la Organización Panamericana de la Salud, que vuelvo a decir salió este año, dice que solamente el 80% de los pacientes con cáncer y SIDA y el 67% de los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, experimentan un dolor de moderado a severo al final de la vida. Y que en el 2011 ellos registraron que solamente el 83% de la población mundial, ¿sí?, pudo acceder, no pudo acceder, el 83% de la población mundial no pudo acceder a los analgésicos opioides, o su acceso a la medicación fue escasa o nula, ¿sí? Entonces, por esto también, además de que haya una política pública, de que haya formación de los profesionales, también se necesita, ¿sí?, la implementación de políticas para garantizar el acceso, por ejemplo, a los tratamientos, ¿sí?, a los fármacos, ¿sí? Y un poco en relación, bueno, como dijo Virginia, yo formo parte del Comité Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, y los otros días nos enviaron la ley, ¿sí?, la ley nacional. Se está tratando, ¿sí?, de que haya una ley nacional de cuidados paliativos. Ya tiene media sanción la ley, faltaría la sanción o la aprobación a nivel de diputados. Así que bueno, todos creo que estamos esperando a que la ley pueda salir, podamos tener una ley nacional y que las provincias después puedan también tomarla a la ley. Bueno, y después también creo yo que es importante considerar que bueno, hay otra declaración importante que salió en el 2018. Sí, en el 2018. Sí. Para que no te enloquezcas. No, como dice el Lucre, la OMS declaró a los cuidados paliativos como un derecho humano. O sea, es un derecho humano que está declarado hace años. Es decir, así como nosotros escuchamos en la tele que hablan de los derechos humanos de esto, de aquello, los cuidados paliativos es un derecho humano universal, no es que nosotros lo decimos. Lo que pasa es que, como dice ella, imagínense que nosotros venimos años luz atrasados y todavía estamos debatiendo si sí, si no. Si bien los cuidados paliativos fueron ingresados dentro de lo que se llama el PMO, que es el programa médico obligatorio, que es para los chicos que por ahí no lo saben o no lo han visto, es que las obras sociales, el Estado y demás tienen que cubrírtelo quieran o no quieran. Es como que yo le digo a un paciente que tiene HIV, no te lo voy a cubrir, no te lo puedo dejar de cubrir porque es un derecho. Lo mismo pasa con los pacientes oncológicos. Por ahí con otras enfermedades, como dice Lucri, más
en los chiquitos y demás, es un poco de lucha que tenemos que dar nosotros para lograr, para conseguir. Pero la gente en el mundo está hablando de que esto es un derecho humano y nosotros todavía estamos debatiendo si sí o si no. Llámese el cuerpo político que sea, el grupo político que sea, porque todos le dejan de dar bolilla por igual a esto, porque traduciéndolo al llano, la gente o el paciente de cuidados paliativos es un gasto, no es un beneficio. Es como el seguro le va a brindar un seguro a uno que maneja un auto que ya chocó 5 autos, sabe que lo va a volver a chocar. El paciente de cuidados paliativos tiene, hablando mal y pronto, solamente gastos, no tiene beneficios o no va a producir. Por eso es que es tan difícil a la hora de que se aprueben todas estas cosas y demás. De última les cuento también que en relación a lo que mencionaba Blas, que es un derecho humano, ¿sí? Fundamental, en el 2018, así como surgió la declaración de Alma Ata, en el 2018 se sancionó, se declaró la declaración de Astana, ¿sí? Que es la declaración que incorpora a los cuidados paliativos como una prestación básica y universal del sistema de salud. Bueno. Lo que iba a preguntar, Vir, o que íbamos a charlar, sí. La próxima pregunta era cómo veíamos nosotros, o cómo habíamos visto, o cómo estamos viendo, porque todavía no se fue, el tema de los cuidados paliativos y la aplicación de los cuidados paliativos durante la época de pandemia. Bueno, vos desde tu punto de vista pediátrico, yo desde el punto de vista de adultos, pero cómo lo habíamos visto, cómo se está llevando a cabo, qué cosas se hicieron, qué cosas no. Bueno, como hablamos, digamos, en las definiciones, Blas, o sea, la verdad que los cuidados paliativos se pueden aplicar, o se deberían de aplicar, en situaciones donde hay un sufrimiento, ¿sí? Como por ejemplo, es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia COVID-19, ¿sí? Yo para decir, tengo que, digamos, la pandemia alteró, ¿sí? Todas las prioridades en el sistema de salud, e hizo que el sistema de salud redefiniera qué es lo esencial, qué se considera esencial y qué no se considera esencial, incluyendo quiénes, ¿sí? Los recursos, los servicios, todas las medidas de seguridad, ¿sí? Y esto trajo aparejado dificultades, ¿sí? Dificultades en el sistema de salud, ¿sí? El sistema de salud, a mi modo de ver, no había una preparación, no tenía una preparación preexistente, no había algo preparado antes de la pandemia, ¿sí? Por lo que todas las medidas que se fueron tomando, destinadas a tratar de mitigar la pandemia, a tratar de que no se extienda el virus, ¿sí? Hizo que, o favoreció en realidad la fragmentación de la atención. Digo favoreció porque me parece que el sistema de salud ya estaba fragmentado y esto lo que trajo es ponerlo en evidencia. Lo que hizo fue ponerlo más aún en evidencia, ¿sí? A la fragmentación de la atención en salud. Bueno, en Argentina y en otros países, yo por ahí he escuchado los webinars de la Organización Mundial de la Salud, en los lugares donde no se cuenta con una integración, con políticas en cuidados paliativos, ¿sí? El sufrimiento relacionado a las enfermedades, ¿sí? Fue aumentando, ¿sí? Y más con la pandemia, fue aumentando, ¿sí? Entonces, la pandemia lo que impuso son limitaciones que ya teníamos en los recursos humanos, en los equipos, en la medicación que se considera esencial, en las mismas instalaciones, o sea, se sacaron camas de un servicio o de un lugar, incluyendo los de cuidados paliativos, para poner camas COVID, y ni hablar que también se vio afectado todo lo que es el financiamiento de otros servicios, ¿no?
Bueno, no sé si vos querés agregar algo. Sí, no, como dice Lucre, en cuanto al tema de la fragmentación y demás, lo que pasó, si bien la pandemia, como todos sabemos, nos sorprendió a todo el mundo, básicamente, lo que ha pasado más que nada con el tema de, particularmente de cuidados paliativos, el tema de los adultos mayores, de los ancianos, de la gente, por ahí lo que se privilegió fue guardemos cama, como dice Lucre, para los pacientes COVID, para los pacientes, y en ese guardemos cama no había tantas camas como para decir guardemos y le damos a los otros otras camas. Se han ido, ahí es donde se fue aumentando la fragmentación, iba a decir la grieta, pero iba a haber un quilombo impresionante. Se fue aumentando la fragmentación y es donde muchas veces nuestros pacientes, digo nuestros, todos los que son de cuidados paliativos, fue más difícil lograr una internación. A mí particularmente me vino bien en el sentido de que nosotros por ahí somos más contrarios a que el paciente esté internado, siempre queremos que esté lo más confortable posible, que esté lo más en su casa posible con sus cosas, o sea que mucho no nos modificó, pero sí hubo en algunos momentos que luchar un poquito más para lograr una internación de aquel paciente que necesitábamos porque en el domicilio no se podía hacer, llámese analgesia endovenosa, llámese punciones o llámese el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Pero lo bueno, entre comillas, es que esto nos sorprendió a todo el mundo y nadie estaba preparado para que pase esto. Se complicó un poquito más la cosa, sí, siempre lo que hicimos fue, siempre estuvimos, siempre estamos y vamos a estar con los pacientes y siempre, como dice Lucre, tomando las medidas correspondientes, a pesar de que está este virus dando vuelta, sigue habiendo otras enfermedades, sigue habiendo pacientes que requieren de nosotros y creo que lo mejor que podemos hacer, por más que el sistema se nos ponga un poquito en contra o privilegie para algún lado o para el otro, con razón o sin razón, es seguir cuidándonos nosotros, tomando todas las medidas de precaución, porque tampoco nos sirve a nosotros llevarle un problema más al paciente y de esa manera lograr la mejor atención, o mejor dicho, sin dejar de atender a estos pacientes, sean adultos, sean pediátricos, sean paliativos o sea un paciente que estaba aislado en la casa porque tenía miedo a salir y tenía una enfermedad o tenía un dolor o tenía lo que fuera y nosotros lo tuvimos que atender. Particularmente a todos nos habrá pasado que tenemos familiares que vos decís no tienen ninguna enfermedad pero no quieren salir de su casa porque tienen miedo a contagiarse y en el medio les pasa algo, le agarra un dolor, le agarra una descompostura, le pasa algo y alguien nos tiene que atender. Y esta vez nos tocó a nosotros. El día de mañana se prende fuego algo, va a ir un bombero y se va a tener que meter al fuego. Nosotros nos tuvimos que adaptar, tuvimos que protegernos y tenemos que atender de la misma manera. Con algunas que otras limitaciones, sí, pero nosotros como paliativistas estamos acostumbrados por ahí a algunas que otras limitaciones porque, como hablábamos al principio, nosotros, o los pacientes que atendemos nosotros al sistema no les son demasiado redituables y ni hablar si son sistemas privados. Entonces, por ahí estamos un poco más acostumbrados a luchar con eso. Pero siempre le hacemos un poquito de cintura y siempre, volvió la doctora Virginia, bienvenida. Siempre hacemos un poquito de cintura y logramos obtener lo que necesitamos para ese paciente. Sea obtener una ampollita de morfina por ahí que nos presten, hasta que un amigo nos consiga una cama en un sanatorio por 2 o 3 días, hacer algo que el paciente necesita y siempre buscarle la vuelta. Creo que estaban tocando el tema de la pandemia, ¿no? El impacto sí, en la atención, ¿no es cierto? Un tema que también se lleva, este tema de la muerte, ¿no es cierto? Se está llevando a la mesa de todos los días también, ¿no? En las conversaciones y en la cotidianidad de cada uno, ¿no? En lo cotidiano. Y lo que pasa es que bueno, ya pasó a ser, metiéndonos un poquito más en esto de la pandemia, se hizo más palpable porque antes nadie te mostraba en el día a día, en una tabla, cómo subía, cómo bajaba, como si fuera el índice de la bolsa, si había más o menos muertos, más o menos contagiados. Entonces, por ahí la gente, más las imágenes, más todo lo que se fue viendo, se fue haciendo más palpable todo esto que estaba pasando. Y por eso cuando les decía, esto es mundial o sorprendió al mundo entero, es real y no estábamos exceptuados. Nosotros, acá particularmente en Santa Fe, tuvimos un changüí de 5 o 6 meses que la verdad que no pasó nada o que era todo muy controlado hasta que, bueno, después vino toda esta parte que estamos viviendo ahora, pero lo que nos pasa a nosotros le pasó al mundo entero.
gente que uno dice, che, Nueva York es la capital del mundo, y ellos la pasaron mal, y la gente no tenía dónde meterla, y no había insumos, y los médicos se ponían la bata 2 o 3 veces cuando era una bata descartable. Esto, por eso digo, nos sorprendió a todo el mundo, no solamente a nosotros los argentinos, pues si no hubiéramos dicho, bueno, una más para Argentina, que siempre nos pasa. Le pasó a todo el mundo y bueno, hoy hay que abrir un poco más el panorama para entender eso. Así es. En algunos lugares se activaron protocolos, ¿sí?, de despedida para personas, ¿no es cierto?, que están, bueno, internadas, ¿sí?, a través de una videollamada o una comunicación telefónica, ¿sí? Eso también hemos conocido. Sí, esa también fue una de las consecuencias, de la pandemia, ¿no? Muchas personas en el final de vida quedan separadas de la familia, ¿sí?, privadas del apoyo, ¿sí?, familiar. Y bueno, también fue un punto bastante controvertido y que se ha discutido mucho en todo este tiempo, de la forma de respetar el derecho que tiene, ¿sí?, la persona o el paciente, ¿sí?, a estar acompañado, ¿no? Y recordando de que no es solamente un cuerpo biológico, sino que es sumamente necesario, ¿sí?, su entorno. Entonces, como vos decís, Virgi, sí hay un montón de instituciones que han hecho protocolos, ¿sí?, para el acompañamiento al final de vida. Bueno, para que tantos pacientes en cuidados paliativos o pacientes internados en terapia por COVID, ¿sí?, graves, ¿sí?, puedan estar acompañados de algún familiar. Así es. Blas, alguna vez nos hemos preguntado qué es lo caro o qué es lo más caro, o si es caro o es costoso trabajar ¿Cuánto cuestan los cuidados paliativos? No tiene precio. Claro. Nada. Lo más caro que tenemos y que lamentablemente no se puede pagar porque no se puede comprar, que es el tiempo. El tiempo que nosotros brindamos a los pacientes, el tiempo que le brindan los familiares, el tiempo que brinda o el tiempo que tiene el paciente, que muchas veces nosotros, como digo siempre, no nos damos cuenta porque entre comillas estamos sanos, no nos damos cuenta de lo que es el tiempo, hasta que un día te dicen, se acabó el tiempo. Por eso, siempre desde los cuidados paliativos, o lo que hablábamos al principio, muchas veces nosotros, entre comillas, no hacemos nada porque no le damos un remedio, no le ponemos un pinchazo, no le hacemos nada, estamos escuchándolo, y muchas veces vemos cómo el paciente entró de una manera a la consulta, o nosotros llegamos de una manera a verlo a su domicilio o a donde está internado, y nos vamos y no hicimos nada, entre comillas, hicimos un montón, porque el tiempo que nosotros brindamos, la palabra, el escuchar, dar un consejo, si bien nosotros muchas veces no tenemos palabra autorizada de muchas cosas, pero dar un consejo, escuchar a una persona que fueron 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, dependiendo del paciente, eso es mucho más que todo lo demás. El papel que tiene el aporte de un psicólogo que tiene en cuidados paliativos. ¿Cuáles creen que puede ser el aporte de un psicólogo en cuidados paliativos? ¿Para qué se lo convocaría, ¿sí?, en una interconsulta, por ejemplo? Esa es una pregunta de Estefanía. Bueno, creo que un poco fuimos contestando, ¿no? Si el abordaje de la persona es teniendo en cuenta todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Todo lo que... Dentro, un poco, creo que, o sea, Blas habló bastante Sí. de que no solamente los médicos, sino los enfermeros, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, todos pueden formar parte de un equipo de cuidados paliativos o brindar, ¿sí?, una atención paliativa. Y esto también va en relación a esta pregunta. A ver, un psicólogo también puede formar parte, ¿sí?, del equipo. Volvemos, a ver, yo no soy un cuerpo, tengo un cuerpo, sí, biológico, pero tengo mis relaciones, mi entorno, mi psiquis, mi espiritualidad, ¿sí?, que si nos retomamos al concepto de salud, el bienestar biopsicosocial, ¿sí?, tengo como médico, ¿sí?, o como profesional de la salud, la obligación
de abordar todas las esferas del ser humano, de abordar el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto espiritual, si tiene dolor, vómitos incoercibles, constipación, como médico, tratar los síntomas, ¿sí? Pero bueno, en el equipo pueden participar, por eso decimos que es un equipo multidisciplinario, donde realmente la cantidad de disciplinas que pueden participar para mejorar la calidad de vida de ese paciente son muchas, y por ahí se van a priorizar las que sirvan para ese paciente en particular, ¿sí? A lo mejor un paciente necesita el psicólogo, a lo mejor no, a lo mejor necesita, no sé, un fonoaudiólogo o un kinesiólogo, bueno. Así se va armando el equipo de salud, para poder dar esa atención integral que en realidad nos va a marcar el camino el paciente y la familia, ¿no? Ellos son los que nos van a marcar los pasos y los que van a definir las necesidades. El equipo de salud tendría que estar, por supuesto, atento a esas demandas, a esas necesidades para que puedan ser desde ya atendidas. Creo que podríamos ir cerrando este conversatorio, ¿sí? Creo que da mucho más para poder hablar y tocar muchos temas, ¿no? Una última pregunta que estoy viendo acá y cerramos. Hay servicios de cuidados paliativos que incluyen psicología, no solo para los pacientes que se aborda, sino también para acompañar a los familiares. Incluso luego de la muerte del paciente se aborda el tema del duelo. Muchas gracias por este aporte, Delfina, desde ya, porque no debería terminar el cuidado y la atención con la muerte del paciente, sino desde ya con el acompañamiento a la familia en esa etapa de duelo posterior. Exactamente. Como les decía, digamos, el concepto de cuidados paliativos fue cambiando, y también fue cambiando las intervenciones paliativas, ¿sí? Antes era solamente en el final de vida, digamos, para cuando ya no había más nada que hacer, ¿sí? Y la idea ahora es que sea desde el momento del diagnóstico, lo más temprano posible, ¿sí? Durante el transcurso de la enfermedad, en el final de vida y posterior a eso, ¿sí? En la etapa de duelo, con la familia, con los seres queridos que quedan, ¿sí? Deberían de continuar ahí las intervenciones paliativas también. Bien. Bueno, no sé, Blas, Lucre, si quisieran, Lucre. No, y solamente en relación a lo que dijo Delfina, o mencionó Delfina, de ayudar a los familiares, en cuidados paliativos también hay un punto de que se ayuda a los familiares, se ayuda al paciente, pero ¿saben qué también se hace dentro del equipo de paliativos? Nos tenemos que ayudar nosotros, porque nosotros, el equipo, está todo el tiempo trabajando con personas que se van a morir, que se pueden morir, que tienen riesgo de vida, y todo el tiempo estamos hablando de la muerte. Y la realidad es que no es que nosotros, a pesar de que nos formamos y nos capacitamos, no es que uno no siente nada, o que uno se le pasa, digamos, así, por adelante, y uno no tiene sentimientos, ¿sí? Uno se involucra, ¿sí? Hasta un cierto punto se involucra, y por supuesto que nosotros también necesitamos el cuidado, ¿sí? Entonces, el cuidado del cuidador, vamos a decir, exactamente, ¿no? El cuidado del que cuida. Dentro de los equipos de cuidados paliativos también, bueno, los que forman el equipo también deben ser cuidados, ¿sí? Entonces, muchas veces se hacen reuniones de equipo, o los mismos psicólogos pueden y van charlando con los diferentes integrantes del equipo bueno, para poder cuidarlos, ¿no? Para saber qué sintieron, para poder cerrar a lo mejor esa historia del paciente que falleció. Bueno, eso también se hace dentro de los equipos de cuidados paliativos. Y creo que eso también es una de las cuestiones que ahora con el COVID
que estamos todos muy nerviosos, preocupados, angustiados, que todo el tiempo estamos viendo la muerte. Creo que es un punto que en esta pandemia deberíamos de tomar, ¿sí? Y de buscar las estrategias para que todos los profesionales de la salud, no solamente los paliativistas, todos tengan un espacio, ¿sí? Para poder cuidarse, ¿sí? Sí. Importante, importantísimo, Lucre. Blas, algo como para despedirnos y ya cerramos. Porque ahí, creo que lo del psicólogo sí es fundamental, como dice Lucre, no solamente para el paciente y la familia, sino para nosotros también. Y eso me llevó a una pequeña reflexión y nos vamos. Primero, que piensen que este tipo de pacientes son pacientes que sufren en el sentido amplio de la palabra sufrimiento, no solamente del dolor, y que todos, 99% van a necesitar un psicólogo, y el 98% les van a decir no porque al psicólogo van los locos, hasta que un día entienden de que el psicólogo los va a ayudar mucho. Y por otro lado, también nosotros necesitamos ayuda porque, como dice Lucre, nosotros nos formamos para salvar, no para bailar con la muerte todos los días, pero porque nosotros tenemos un concepto de muerte que no es el que tienen en otros lados. Está bien, nosotros nos criamos y nos formamos en eso, pero siempre piensen dos cositas. Atiendan a los pacientes, sean paliativistas, sean cirujanos, sean traumatólogos, sean lo que sean, como les gustaría que los atiendan a ustedes. La mayoría han ido a varios médicos en su vida y han visto, fulano me atendió de una manera, no me gustó, fulano me atendió de otra manera, sí me gustó. No solamente atiendan de esa manera, sino que el día que sientan que ya no sienten, ese día plantéense lo que están haciendo, porque en medicina, el día que dejes de sentir, yo no digo compenetrarnos o sufrir como sufren los pacientes, porque obviamente nosotros tenemos que atender a esos pacientes, pero el día que te deje de pasar algo, de importar lo que pasó, no digo sentarme al lado del cajón a llorar, sino que el día que vos dejes de sentir algo, o que lo pienses, o que digas, che, ¿qué me está pasando que me estoy endureciendo? Ese día es el día, no para dejar la medicina, ese es el día que uno tiene que pedir ayuda, porque evidentemente no estamos haciendo, o no estamos haciendo para lo que, o no podemos hacer para lo cual quisimos estudiar medicina, que es ayudar a la gente. Así es. Quiero leer un aporte muy, muy importante, y agradecerles a cada uno desde ya en el chat. La verdad que es muy gratificante leer los comentarios y los aportes. Es muy importante una muy buena formación en cuidados paliativos, ¿sí? Poder identificar y abordar teniendo en cuenta el esquema de evaluación multidimensional de necesidades de la persona, ¿sí? Agradecerle a Laura Ferecín, excelente psicóloga, que aporta esto, ¿sí? Y a todos, agradecerles a todos, y bueno, les agradecemos la participación desde ya a todos, los aportes que fueron muy valiosos, son muy valiosos, y bueno, la disertación, el diálogo a Lucrecia y a Blas, muchas gracias, y bueno, a ustedes. Y gracias por la invitación y por el espacio. De nada, gracias. A ustedes. Gracias. Así que bueno, los saludamos, los despedimos y les gracias y deseamos... buenas noches. Y buenas noches.